Hola, querido cibernauta, bienvenido a una cápsula más de prensa activa de Jalisco. Y pues el día de ahora se lo vamos a dedicar a un tema muy especial. Para eso, antes que nada, vamos a ver el tema que será de este programa y de todos los programas de prensa activa. Esta música se llama Danza Árabe y fue compuesta por mi hijo Mario Armando. Que digan que era una música especial para el programa. Eso es lo que me entrega especial para el programa. Vamos a escucharla un poquito, un temático árabe, y quiere decir unas palabras mágicas públicas sobre tu constitución. Que no, que vas a que le escuche la constitución que hizo con este programa. Se llama Danza Árabe. Danza Árabe, ok. Es diferente, se llama Danza Árabe. Ok, bien. ¿A qué lo vamos a dedicar ahora? Esa cápsula de prensa activa. Bueno, pues la vamos a dedicar exclusivamente para la Agencia Espacial Mexicana y todos los fenómenos relacionados con la cuestión espacial o cósmica, como es el 3I Atlas, como es el lanzamiento de satélites, y claro, no puede faltar nuestro primer astronauta mexicano. Me refiero a Rodolfo Neri Vela. Vamos a ver un primer video, que es una entrevista en el 2012 con Rodolfo Neri Vela, el primer astronauta mexicano. Esa entrevista se desarrolló en la Secretaría de Relaciones, la Secretaría de Comunicación y Transporte del Gobierno de México, obviamente. ¿Por qué? Porque la Agencia Espacial Mexicana dependía de esa secretaría. Vamos con nuestro amigo Rodolfo Neri Vela. Estamos en vivo con el doctor Rodolfo Neri Vela en una conferencia, magna conferencia que dio en la Universidad Panamericana. Es una entrevista, doctor, para la televisión TV Tlatoa, televisión por internet. El servidor tenemos 3 televisoras, pero esta la estamos empezando con este proyecto y prácticamente vamos a inaugurarla con la conferencia. Muy bien. ¿Cuándo lo vamos a pasar para que...? El viernes va a estar su entrevista la Vamos a pasar toda la conferencia. Es tvtlatoa.com. tvtlatoa.com. Doctor, primero antes de la conferencia la grabamos, la vamos a pasar por internet, ¿no? ¿Gusta usted dirigir unas palabras para los cibernautas tapatíos y a todo el mundo, porque internet llega a todo el mundo? Exactamente, sí. Bueno, pues muchos saludos a todos los que nos estén viendo y escuchando. Desearles lo mejor en sus actividades, ¿verdad? Independientemente de la profesión que tengan, las metas que se hayan fijado, sus estudios, etcétera. Que aprovechen el tiempo, que disfruten de la vida, que tengan mucho éxito. En mi caso, pues me siento muy privilegiado por haber representado a México en el espacio hace ya 25 años. Estoy muy contento por la certificación de la Agencia Espacial Mexicana. Precisamente hablando de la Agencia Espacial Mexicana, por aquí salió en un periódico local que la agencia ya no iba a estar en Jalisco, la sede, que se iba a ir a Quintana Roo. Aquí el gobernador hizo mención de que la sede iba a estar aquí en Jalisco, al menos fue lo que se promocionó aquí hace unos 2 o 3 meses de esto. Pero ahora con esta noticia que salió en el periódico Librán, de que la gente se va para Quintana Roo, como que el ánimo aquí en Jalisco se desplomó respecto a la agencia. ¿Usted qué sugiere o por qué fue que hubo esta situación de que se haya ido a Quintana Roo o es mero rumor? Bueno, yo creo que todo lo que se ha mencionado antes ya hay que dejarlo aparte y hay que concentrarnos en la forma en que se están realizando las cosas en estos días, conforme a lo establecido en la ley que creó a la Agencia Espacial Mexicana. Todavía no se ha decidido en dónde estarán las subsedes o laboratorios asociados con la Agencia Espacial Mexicana. Eso se va a concretar en los próximos meses,
después de que se han realizado varios foros de consulta en diferentes partes del país, con la asistencia de la comunidad científica y la sociedad en general. Y a partir de esos foros que se realizarán en los próximos meses, se va a establecer un plan de trabajo y seguramente se irá concretando si habrá o no sedes alternas, siempre bajo la tutela y la dirección general de las oficinas, que por ley, como está establecido, están en la Ciudad de México. Cuando recién se dio la noticia de la Agencia Espacial Mexicana, hubo comentarios en pro y comentarios en contra, ¿verdad? ¿Usted qué podría decir contra los comentarios en contra, ¿no? de que México no tiene, que los aviones de la Fuerza Aérea se caen solos, de que cómo vamos a tener cohetes, cosas de ese tipo? ¿Qué, usted como primer astronauta mexicano, qué les diría a todas esas personas que dan esos comentarios negativos? Yo creo que todos tenemos que tratar de mejorar nuestra actitud como individuos y como sociedad. Hay personas muy optimistas, muy trabajadoras, también hay personas que son un poco pesimistas o que no aportan ideas ni soluciones, son críticas negativas, eso ocurre en todas partes. Pero creo que como país tenemos que reaccionar y tenemos que enfrentar nuestra realidad, hacer las reformas y los cambios necesarios que necesita México en todos los niveles. El trabajo que cada uno de nosotros realiza en cualquier área que sea, lo debemos de hacer con entrega, con honestidad, con eficiencia. Eso de los aviadores y de los que no hacen nada, y de los compadres y de los amigos que me quieren eliminando, porque eso no sucede en los países progresistas en el primer mundo. Si nosotros queremos ser realmente un país que tenga una presencia fuerte internacional, bueno, tenemos que hacer muchos cambios a nivel personal y social. La Agencia Espacial Mexicana es un sueño, es algo que puede ayudar al desarrollo tecnológico en ciertas áreas, no va a resolver todos los problemas del mundo, pero es una esperanza para las nuevas generaciones y ojalá que avance positivamente y que dentro de algunos años, porque esto no se hace de esta manera, que dentro de algunos años estemos reportando resultados extraordinarios, ¿verdad? Que lo haga la propia Agencia Espacial Mexicana con su dirección, su página electrónica, sean quienes sean los que lo dirijan, porque eso tampoco está definido todavía. Su pronóstico para el futuro de esta agencia, positivo. Sí, hay que ser optimistas. El futuro de la Agencia Espacial Mexicana es muy promisorio, pero su éxito va a depender de la seriedad de nuestros gobernantes y del entusiasmo con el que participe la comunidad científica, los estudiantes y la sociedad en general. ¿Algo más que quiera agregar para los cibernautas? No, que sigan navegando, que sigan escuchando, que se sigan informando, que estudien mucho, que aprovechen el tiempo, que disfruten la vida, que nunca se sabe. Tal vez uno de estos cibernautas vaya al espacio. ¿Algún correo donde algún cibernauta interesado en cuestiones espaciales pueda comunicarse con usted? Sí, dudas que tengan, sugerencias y desean que los visite alguna de sus universidades, escuelas, etcétera, me pueden escribir directamente a mi correo, que es acuario1954@prodigy.net.mx. Bueno, pues querido cibernauta, fue una entrevista especialmente para ti con el doctor Rodolfo Neri Vela, primer astronauta mexicano. Esperamos que despertarte la inquietud, si eres joven o niño, y por medio de TV Tlatoa te estamos informando. Mil gracias. Doctor, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, pues como podemos ver claramente, aquí está la entrevista que nos facilitó el doctor Rodolfo Neri Vela, primer astronauta mexicano en el espacio. Y obviamente él nos dice que el futuro de la agencia va a depender mucho de la seriedad de los gobernantes. Entonces, como los gobernantes son los que determinan si algo existe o no existe, en el caso de nuestro país, las secretarías desaparecen, se fusionan, etcétera.
La Agencia Espacial Mexicana, obviamente también, iba a estar sujeta a este tipo de situaciones, ¿no? Después de muchos años, fueron como 12 años que existió la agencia, ¿qué pasó con la agencia? Bueno, pues resulta que la agencia desaparece, ¿verdad? Acaba de anunciar la doctora Sheinbaum que la agencia desaparece. Y bueno, como ahí, ¿qué podemos hacer? Pues nada, simplemente pedirle, como lo hizo Rodolfo Neri Vela, a que no desaparezca la agencia, ya que tiene una trayectoria de 12 años y se ha hecho investigación en el área de espacial o en el área cósmica. Pero bueno, el anuncio está dado y yo le hice unas preguntas ya fuera de cámara a Rodolfo Neri Vela como las siguientes. Un astronauta gana por ir al espacio y él me contestó lo siguiente. La remuneración de un astronauta no es un enigma cósmico, es un salario estructurado como cualquier otra profesión. Su salario no está vinculado a misiones específicas, sino que refleja su experiencia y cualificaciones, lo que proporciona estabilidad y en un entorno que de otro modo sería impredecible para el astronauta. Metiéndome a la página de la Agencia Espacial Mexicana, en ese 2025, o sea, en estos días, para investigar un poco más sobre la agencia, apareció lo siguiente. Agradecemos de antemano su interés por querer colaborar con la Agencia Espacial Mexicana. Sin embargo, se informa que se cancela la convocatoria 01-2025 para participar como persona prestadora de servicio social y prácticas profesionales, dado que iniciaremos con el proceso de transición de la agencia de transformación digital y telecomunicaciones. La Agencia Espacial Mexicana ya no fungirá como tal. Lo anterior con fundamento en el decreto en el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el jueves 28 de noviembre del 2024. Entonces, exactamente con ese decreto, la agencia desaparece y se fusiona con SatMex, o sea, satélites mexicanos. Esto, pues, es una noticia triste para quienes nos gusta toda la cuestión de la investigación. Pero gran parte del problema es que la agencia no difundía nada de lo que hacía. Todo quedaba en una secrecía, ¿no? Y los pocos que se interesaban en la cuestión de la agencia, pues eran los científicos nada más. La gente del pueblo, pues sabían que había una agencia, pero no le tomaban la importancia debida porque no era una NASA. Tenemos el ejemplo de China. China en 1985 pues tenía una agencia, pero no tan desarrollada. No había podido mandar todavía en esas fechas satélites y estructuras más complicadas. Sí mandaban una que otra cosita, sí, ¿verdad? Pero estaban en vías de desarrollo su agencia. Ahora es una de las más importantes a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, de ahí la importancia que una agencia espacial exista, pero que tenga presupuesto. Los experimentos y todo lo demás cuesta dinero. Ese es el asunto, ¿no? Volviendo al asunto del cometa, el cometa o meteorito, como el cometa 31 Atlas, bueno, pues todas las agencias, menos la NASA, han confirmado que no cumple los requisitos para ser un cometa, que tiene una actitud inteligente, ya que frena, para, cambia de giro, o sea, cambia de dirección, luego vuelve a retomar su dirección, etcétera, ¿no? Todo esto ha sido observado gracias a las agencias rusas, chinas y de otros países. La NASA ocultó todo esto. La NASA nunca dijo, decía que era un cometa, como siempre, tratando de ocultar las cosas, ¿no? Bueno, sus razones tendrán para querer ocultar las cosas, ¿no?
Ahorita se supone que ya está el día 29 de octubre, o sea, en esos días, el cometa pasará muy cercano a la Tierra. Y obviamente dicen los expertos que ese cometa, que no es cometa, nos está estudiando. Ya estudió Marte, porque ya pasó por Marte, y algo así como una sonda de una civilización, ¿no? Pero es una sonda de 20 kilómetros de grande. Entonces, otros dicen que es inteligencia artificial, que es un aparato con inteligencia artificial y que responde a culturas muy antiguas, ¿no? Lo que saben hasta ahorita de este cometa, los científicos, es que tiene millones y millones de años viajando por el espacio y que viene desde miles de millones de años atrás, que es mucho más antiguo que nuestro sistema solar, inclusive tal vez mucho más antiguo que nuestra galaxia. Y eso es parte del interés por lo que todas las agencias lo han estado estudiando. Como no hay agencia espacial mexicana, pues la agencia no lo estudió, ¿verdad? Todo lo que sabemos de él es por medio de agencias de otros países que no han mentido. Si nos dedicáramos nada más exclusivamente a lo que la NASA informa, pues prácticamente tendríamos algo de mentirillas por ahí en nuestro conocimiento, ¿verdad? Vamos a escuchar un poquito de música mientras preparo los videos que vamos a ver con nuestro primer astronauta mexicano. Gracias, Mario, por haber inventado esta música para Prensa Activa de Cali. Bien, vamos a ver un video vamos a ver el primer astronauta. Hace algunas preguntas por ahí. Vamos a ver. Bien, aquí van a empezar las preguntas que le van a hacer. ¿En cuánto tiempo cree que pueda ser posible que el turismo espacial sea accesible para la población en general? Turismo espacial. Hay una empresa que es la más avanzada en ese aspecto, que se llama Virgin Galactic, que está construyendo el primer espacio puerto de la Tierra en el estado de Nuevo México, Estados Unidos. Consiste de dos naves, el sistema de transporte. Es una nave nodriza, una especie de avión grandote, y la nave espacial per se, que es más chiquita, que va a ir adherida a la panza del avión nodriza. Pues imagínense ustedes un avión con una navecita pegada a la panza, que va a despegar desde este espacio puerto en Nuevo México. Va a alcanzar cierta altitud, y a esa altitud la navecita espacial va a prender sus motores, se va a separar y se va a ir más arriba. Ese es el mecanismo. La navecita va a tener capacidad para 6 turistas. No va a entrar en órbita terrestre. Va a ser un viaje suborbital, una especie de arco que despegas de un punto de la Tierra, subes un poquito, atraviesas la atmósfera y regresas. No van a entrar en órbita, se van a dar vueltas alrededor de la Tierra. Es un viaje que va a durar 1 hora y que al afortunado se pueda subir,
le va a costar $200,000. O sea, el que se pueda gastar esa cantidad en una hora, qué bueno, su trabajo le ha costado, o recibió una fuerte herencia, o hizo películas que dieron Oscars en Hollywood, qué bueno, ¿verdad? No va a estar al alcance de la mayoría de la gente, por obvias razones. Bueno, como podemos ver, nos está hablando de una agencia que existía antes y que hacía viajes turísticos. Estamos hablando, esta entrevista fue en 1912. La agencia espacial SpaceX de Elon Musk todavía no existía. Elon Musk apenas estaba haciendo su fortuna con sus carros y todo eso. Ahora ya existe la agencia espacial SpaceX de Elon Musk. Y entre otras cosas, lo que ha hecho esta agencia es colocar satélites de varios países en el espacio. Ha colocado satélites de la India, etc. Y obviamente también de México, ¿no? Acaba hace poquito de poner un satélite mexicano, SpaceX de Elon Musk, en la órbita espacial, ¿no? Son satélites que le sirven a México, ¿no? Para comunicaciones, investigación, etcétera, ¿no? Como México no tiene la infraestructura para poner los satélites, pues en ese caso antes contrataba a la NASA para poner los satélites. Ahora contrata a SpaceX porque se ha abaratado el costo y por eso contratan a SpaceX. La Agencia Mexicana Espacial no pudo desarrollar infraestructura, no porque no haya capacidad. Capacidad científica la hay. Lo que no hay es billetes, es dinero. Por eso, por la falta de billetes y la falta de dinero, se desaparece la agencia porque ese dinero va hacia otros fines, ¿no? Otros rubros, como llaman, ¿no? Más sin embargo, pues no todo tiene que desaparecer. Tiene que haber prioridades también en el área de ciencia, tecnología, educación, salud. No se puede estar desapareciendo todo para dedicar dinero a otras cosas, ¿eh? Se tiene que tener un equilibrio en la distribución del dinero. En esa foto vemos uno de los escudos de la Agencia Espacial Mexicana y en la otra vemos la plataforma en donde se lanzó el satélite mexicano de SpaceX de Elon Musk. Entonces, pues la Agencia Espacial Mexicana contrataba a Elon Musk para lanzar los satélites. Ahora, con la desaparición de la agencia, pues es la Secretaría de Comunicaciones la que se encarga de todo esto, ¿no? Bien. Es una conferencia que la vamos a ver al final, ya que dura 10 minutos. Es la conferencia que dio Rodolfo Neri Vela ahí en la Secretaría de Comunicación y Transporte. Otro fenómeno curioso reportado desde la antigüedad en cuestiones de cosmología y de visitas del espacio y todo eso, están las tablillas sumerias. En las tablillas sumerias ellos hablaban, y están ahí las tablillas, no es mentira, ellos hablaban de un planeta llamado Nibiru, de donde vinieron los primeros dioses a la Tierra, claro, con una tecnología que no teníamos nosotros, y todavía hasta la fecha yo creo que no tenemos, ¿verdad? Porque ellos podían hacer ingeniería genética, podían viajar de un planeta a otro por el espacio. Nosotros, a duras penas, andamos llegando a la Luna y a duras penas andamos llegando a Marte. Quiere decir que estamos en una etapa muy de primitiva o muy de primaria, o además yo creo que ni a primaria, de kinder, de primero de kinder estamos, ¿no? Comparados con estas civilizaciones que podían viajar o pueden viajar de un planeta a otro. Pueden hacer ingeniería genética, ya que dicen en esas tablillas que ellos nos criaron, ellos fueron nuestros creadores, ¿verdad? Y en esa tablilla aquí se ve Nibiru, rodeado de varios planetas, están explicando de dónde está Nibiru y qué planeta viene, etc., ¿no? Se dice que Nibiru cada 3,000 años pasa cercana a la Tierra, ¿verdad? Y que provoca fenómenos naturales en la Tierra. Más sin embargo,
pues no se sabe todavía de la existencia de Nibiru. Se sabe de un planeta que le llaman los científicos planeta X, pero no saben si es el mismo que planteaban que los sumerios, que eran Nibiru o no. ¿Dónde estaba Sumeria? Pues en Mesopotamia. Aquí en Mesopotamia se le considera la cuna de la cultura o de la civilización. Se cree que ahí nacieron las civilizaciones y pues sí, fue así, fue debido a estos dioses que ahora se conocen como Anunnakis. Y bueno, mucho queda en cuestión de leyenda, fantasía, etc., pero las tablillas sumerias ahí están. Y están reportando claramente que la existencia de estos seres que vinieron y estuvieron muchos años aquí, ¿no? Recordemos que las leyendas nos dicen, no nada más leyendas indias, sino leyendas en varias culturas, entre ellas la azteca, que existieron 4 humanidades anteriores, ¿no? Los esotéricos dicen que existió el continente de Mu, el continente del Amur, la Atlántida, etcétera, ¿no? Y todas esas son humanidades que han desaparecido. Inclusive dicen que algunos se fueron al espacio, o sea, regresaron al espacio, ¿no? Quiere decir que eran culturas muy avanzadas, y que pues nosotros no les llegamos a esas culturas que desaparecieron. Algunos dicen que desaparecieron por cuestiones de guerras nucleares, etcétera, ¿no? Todo queda en pura conjetura. Lo que sí es cierto es que nosotros, los mexicanos, no hemos podido estudiar de manera directa el cometa 3-1 Atlas porque no tenemos la infraestructura para hacerlo. Claro, los que tienen sus telescopios en casa lo ven a nivel casero, pero no podemos hacer espectrometrías, no podemos hacer una serie de cosas que la NASA y otras agencias lo pueden hacer, ¿no? Así están las situaciones y en lugar de desarrollar la investigación espacial, desaparece la agencia, ¿no? Así están. Me gusta la musiquita, me gusta Mario, y no me canso de seguir. Vamos a escuchar una música. Se transporta y una noche sería ok, gracias Mario. Gracias. Aquí vemos diversas fotos de Rodolfo Neri Vela, aquí cuando hizo su viaje en 1985 al espacio. Pues nada más a poner el primer satélite mexicano que la NASA puso. Fue un contrato entre la NASA y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México, y pues Rodolfo Neri Vela salió afortunado de ser el primer mexicano en viajar al espacio. Aquí está Rodolfo Neri Vela en la NASA. Aquí está una foto de las muchas conferencias que ha dado Rodolfo Neri Vela, ya que a partir de ahí es parte de sus actividades desarrollar y difundir la cuestión espacial entre la gente de México, ¿no? Para ver si se propiciaba el ánimo de que la Agencia Espacial cobrara eje. Y bueno, pues aquí está alusivo a su primer viaje, ¿no? Eso es lo que tenemos a grandes rasgos de Rodolfo Neri Vela. Vamos a dar por concluida esta cápsula, más sin embargo, querido lector, te voy a decir, grabé 10 minutos de la conferencia que dio Rodolfo Neri Vela ahí en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Si gustas, puedes quedarte a escuchar esta conferencia. Se la voy a poner, y si no quieres escuchar la conferencia, pues aquí podrías dar por terminada la cápsula. Pero bueno, mi deber es difundir lo que la ciencia nos hace llegar, ¿sí? En este caso por medio de Rodolfo Neri Vela. De los ingenieros de la NASA de los últimos años. Roberto, y a continuación vamos a ver cómo se realizaría si es que esto se convierte en un plan definitivo. Se lanzaría el cohete más grande con el módulo lunar para poner en órbita terrestre.
adrenalina, mucho entusiasmo, mucho patriotismo, recursos, resolver problemas, la participación de las universidades, de las empresas, etcétera, y de diversos países, y cada uno debe ser muy formal y entregar su parte a tiempo y de solución, que no ponga en riesgo a lo que hicieron todos ustedes. Ese es el gran reto que tienen aquellos que participan en este tipo de proyectos. Si nosotros queremos aspirar a ello, pues tenemos que iniciar con el pie derecho. Roberto, otro punto muy interesante en el que podemos colaborar científica y tecnológicamente a mediano y largo plazo, pues es la exploración del planeta Marte, que sigue siendo un objetivo prioritario para la comunidad científica del planeta, dado que ya se ha descubierto hielo, se sabe que Marte tuvo océanos y ríos, hay muestras de mucha erosión hidráulica por todas partes. Lo que no se sabe es qué sucedió, qué pasó con todos esos ríos, esa agua, qué pasó con la atmósfera, con la presión que desapareció. Se cree que a lo mejor hubo vida, se cree que las condiciones para ella fueron propicias hace millones de años. Algunos creen que todavía hay vida, tal vez microbiana o de alguna forma desconocida para nosotros, en forma subterránea, en cuevas, túneles. Algunos científicos también creen que se puede regenerar la atmósfera de Marte, que una posible acción a tomar sería plantar millones y millones de árboles en la superficie marciana para que el dióxido de carbono que abunda sea utilizado por las plantas y que las plantas produzcan oxígeno por la fotosíntesis, que se vaya oxigenando el aire de Marte y vaya aumentando la presión atmosférica, se vaya blindando a través de una atmósfera la alta radiación solar, etc. Entonces son cosas muy interesantes que van a requerir siglos, milenios para ser realizables, pero que están dando los primeros pasos. Y por ejemplo, uno de los estudios relacionados con este asunto que parece ciencia ficción es que hay un equipo de la UNAM y la NASA trabajando en el pico de Orizaba, en Veracruz, donde crece una cierta cantidad de pinos raros que soportan grandes altitudes y fríos intensos y poca oxigenación. Y esa es una de las especies que posiblemente sería seleccionada a futuro para llevarlas al planeta Marte. Imagínense qué extraordinario que de veras todos los resultados avanzan y son satisfactorios, que una especie de pinos de Veracruz, de nuestro México, fuese parte de la oxigenación y regeneración del planeta Marte. ¿Correcto? Pero antes de que esto suceda, pues seguiremos investigando el planeta, ya sea a distancia o con satélites de percepción remota que actualmente orbitan Marte, o de plano enviando robots que bajen a la superficie, como este que la NASA lanzará el año próximo, el Mars Science Lab, que se va a encargar de escarbar con una palita, echar muestras a un horno. A altas temperaturas se van a separar los diferentes componentes orgánicos, instrumentos del robot van a hacer su función y van a decirnos cuál es la composición del terreno y de todo lo que se pueda muestrear en Marte. Obviamente, por un lado para conocer la composición, por otro lado para ver la posibilidad de vida o rastros de vida en Marte. Con un rayo láser se va a calentar la superficie de las rocas para evaporarla y para que todas las emisiones que surjan también sean analizadas por instrumentos del robot. Y toda esa información va a ser transmitida a satélites que orbitan el planeta Marte y de ahí nos van a regresar. Entonces hay tantas cosas en las que
podemos participar. De hecho, hay un investigador mexicano que está trabajando en el Smart Science Lab, que también trabaja actualmente en la UNAM. O sea, tenemos gente, tenemos potencial, estamos presentes, pero lo que queremos en la Agencia Espacial Mexicana, al menos es la visión que yo tengo, ¿verdad? Y que la dirija, pues, mis mejores deseos, y si yo puedo colaborar con ellos, qué bueno, pero lo que queremos, o lo que deberíamos de hacer, es integrar todos los recursos humanos que hay en el país, y que la mayor cantidad posible de universidades, de tecnológicos, politécnicos, autónomas, los que quieran, todos puedan participar, ¿verdad? Y que se vayan mejorando los recursos humanos, que reduzcamos la fuga de cerebro, que fortalezcamos nuestros valores nacionales, que las nuevas generaciones se motiven para seguir estudiando y quedarse en México, que no anden pensando con el famoso sueño americano, eso es inevitable, seguirá habiendo migración, pero que ya vean que México está haciendo también cosas interesantes. Roberto, los retos y objetivos de nuestra Agencia Espacial Mexicana. Y le doy muchas gracias a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al Estado de Jalisco que me dé la oportunidad de estar con ustedes para platicar un rato, contestar todas sus dudas. Roberto, muchas gracias. Bueno, eso fue un extracto de la conferencia que duró más de 1 hora. Nosotros solamente pusimos 10 minutos para interés y curiosidad de los cibernautas que vean esta cápsula de prensa activa. Hay que recordar que esa conferencia fue allá por el 2012, hace muchos años. Todavía Marte, la NASA apenas estaba haciendo sus proyectos para mandar robots a Marte. Hoy ya sabemos todo eso, pues claro, ya ha pasado todo eso, ¿no? Han pasado los años y todo lo que planteó ahí el astronauta mexicano, Rodolfo Neri Vela, pues se ha hecho realidad, ¿no? Vayamos, por último, ya para terminar y concluir esta cápsula, quiero leerles algo que un contrario a la 4T y a la vez fanático de la cuestión espacial, puso por ahí en la agencia espacial. Yo me metí a la página de la agencia espacial, al portal, y él puso esto, es Alfredo S. Martínez Robles. No sabemos quién sea, pero él está muy molesto porque va a desaparecer la agencia y dice lo siguiente: este es el resultado de una terrible gestión, no solo de la 4T, sino de quien ha gobernado ese país a lo largo de los años. Simplemente basta con ver la historia y revisar cómo han recibido a los primeros astronautas de cada país. Los enormes desfiles para celebrar los viajes de Gagarin en Rusia, Shepard, Glynn, Tamayo, etc. Inclusive bastaría con ver la recepción y desfile que se llevó a cabo en el centro de la Ciudad de México para recibir a la tripulación del Apolo 11, cuando nuestro primer astronauta mexicano, Rodolfo Neri Vela, simplemente lo llevaron a Los Pinos a que le entregara un informe al presidente Miguel de la Madrid. Ningún homenaje, ningún desfile, nada. Le dieron las gracias y después lo mandaron de vacaciones. Ese momento fue de coyuntura, pero no se aprovechó. Era cuando se tenía que haber fomentado y desarrollado la investigación espacial en México, empezando por celebrar a gran escala que ya teníamos al primer mexicano que había viajado al espacio. Esa es la idiosincrasia de quienes nos han gobernado. Nunca les han interesado fomentar la educación, la ciencia y nada en los bachilleratos, en las primarias y obviamente en las profesionales. Simple y sencillamente, siempre hemos sido un país maquilador y para eso no se educa. No para ser investigadores, no para desarrollar nuestros propios proyectos.
simplemente porque no les interesa. Y bueno, en el caso de Rodolfo Neri Vela, ha picado piedra para divulgar y promover la investigación espacial, sobre todo en niños, niñas, adolescentes y aún en los propios adultos. Pero sus esfuerzos son esfuerzos aislados. La Agencia Espacial Mexicana trató de desarrollar una situación que fuera favorable para el país, pero también falta el presupuesto. Los científicos mexicanos han tenido a bien desarrollar algunos proyectos que van a dar a otros países por falta de presupuesto mexicano. Aquí quiero hacer un punto y recordar que había un tratado entre Estados Unidos y México que se llama el Tratado de Bucareli. Como siempre, los tratados entre Estados Unidos y México son leoninos, siempre el beneficio para Estados Unidos y el perjuicio para México. Qué bueno que ese tratado ya terminó en 1990 y ahora México es libre de hacer su propia tecnología. ¿Por qué? Porque en ese tratado estaba prohibido que México hiciera tecnología. La tenía que comprar y que consumir de Estados Unidos. Ya se acabó ese tratado, ahora México puede hacer su propia tecnología y puede hacer su propio desarrollo científicos. Mas, sin embargo, pues no hay dinero, no hay lana. Falta el dinero y falta la lana, ¿no? Países como China, Rusia, y ellos designan un presupuesto fuerte para la educación científica. Aquí en México, no, al contrario, estamos viendo, está desapareciendo la Agencia Espacial Mexicana y ese dinero se está redistribuyendo a otros rubros. Así es como están las cosas en nuestro país, ¿verdad? Ya para terminar, vamos a escuchar un poquito de música para no entristecernos con lo que está pasando en México. Pues la 4T, como dice este crítico de la 4T, no ha mostrado interés en muchas cosas. El dinero lo está reenfocando hacia otras cosas y México se está retrayendo en educación, en investigación científica, en salud, etcétera. Lo que dice este crítico. Pero bueno, vamos a dar por concluida esa cápsula y aquí la dejamos, dedicada a la Agencia Espacial Mexicana, a Rodolfo Neri Vela, al Atlas I3, o al 3I Atlas, perdón, y a los Anunnakis, que fueron nuestros creadores según las tablillas sumerias. Por eso es que esa cápsula duró mucho tiempo, más de lo acostumbrado. Hasta luego. Nos veremos en otra cápsula más de prensa activa de Jalisco. Luego.